gestión de las patologías crónicas y la cronicidad, Morales Asencio la define con 4 Cs. Dice que es un problema creciente, ya lo hemos visto cómo está disparando y casi duplicando lo que es la prevalencia de la diabetes, la hipertensión y el colesterol. Son enfermedades conocidas. El hecho de que sean enfermedades conocidas hace que banalicemos lo que es el problema, que además no le hagamos mucho caso. Todos tenemos en nuestro entorno, en nuestra comunidad de vecinos, profesionales, compañeros que son obesos, hipertensos, diabéticos, hacen una vida sedentaria, no hacen dieta mediterránea, y que no prestemos cuidado a este tipo de enfermedades que conviven con nosotros, que forman parte de nuestro paisaje. Son un reto complejo porque nuestro modelo asistencial está orientado hacia la enfermedad aguda. Es un modelo basado muy hospitalocéntrico, donde todos los recursos van a hospitales de agudos en detrimento de lo que es la atención primaria. Y esto hace que el pilar donde debe pivotar todo lo que es el sistema de salud, que es la atención primaria, pues esté deprimida a nivel económico y deprimida a nivel de recursos. Sabemos que las enfermeras en España, y sobre todo en la atención primaria, están por debajo de la media nacional, de la media europea, o sea, todas las enfermeras, pero sobre todo en la atención primaria. Y además es un sistema de crisis, como hemos dicho. Estamos en una crisis de hace más de año 2007 y vamos arrastrando que el gasto está por encima de nuestro crecimiento. Así pues nos encontramos una población que va a ser gran consumidora de los recursos sanitarios, como hemos dicho. Son grandes frecuentadores a servicios de urgencias, ingresan muchas veces, van a servicios de atención primaria, de tal manera que este estudio que se hizo el año pasado, en el año 2015, que lo hizo también el Sistema Nacional de Salud, pero hablando de las urgencias hospitalarias, decía que el causante o quienes consumen el 70% de los recursos dentro del sistema es la población que tiene patologías crónicas, que 8 de cada 10 consultas en atención primaria están relacionadas con las patologías crónicas, el 60% de los ingresos en hospitales también, y que 1 de cada 2 camas públicas del Sistema Nacional de Salud está ocupada por una persona mayor de 65 años. Y esto va en alza porque no conseguimos frenar los factores de riesgo ni las patologías crónicas, ni se está lo que es potenciando atención primaria para hacer una buena promoción y prevención de la salud. Así pues nos encontraremos con que nuestros pacientes cada vez tendrán más complejidad y nos encontraremos pacientes crónicos complejos y avanzados, pacientes frágiles. Este paciente frágil, el crónico complejo, el crónico avanzado, en atención primaria, el 40% de ellos tiene más de una patología crónica, son pacientes ya pluripatológicos. El 94% están polimedicados. Esto demuestra cómo está fragmentado nuestro sistema. Este paciente que es pluripatológico, que tiene una enfermedad cardíaca, respiratoria, de endocrino, de nefro, cualquier cosa, acaba yendo a su especialista le va a pautar, le va a prescribir un medicamento y estos pacientes van a tomar todos sus medicamentos y son polimedicados, son pacientes polimedicados. El 34% de ellos, estamos hablando ya de paciente crónico que tiene una cierta complejidad, no estamos hablando de un estadio cuando se diagnostica una diabetes, estamos hablando de un paciente crónico complejo avanzado que tienen varias patologías o tienen una carga importante o elevada de morbilidad. El 34% de ellos son dependientes, tienen un Barthel por debajo de 60, o son una dependencia moderada o severa o totales. O sea, el Barthel está siempre por debajo de 60 en este tipo de pacientes. Y un 37% presenta deterioro cognitivo. Si estáis viendo el perfil de paciente que estamos hablando, dependiente, con trastorno cognitivo, que además está polimedicado y tiene varias patologías que siempre se va a descompensar alguna de ellas, van a necesitar siempre un cuidador principal. De hecho, el 60% de estos pacientes precisan un cuidador principal y el 40%, según la escala de Zarit, tiene sobrecarga. No hay que ser tampoco pensar muy allá si tenemos en cuenta que el perfil de las mujeres o del cuidador en nuestra sociedad es una mujer
añosa, digo añosa porque tiene bastantes años, que la relación tiene una relación afectiva con el paciente al que cuida y que dedica muchas horas diarias al cuidado de este paciente, además horas intensivas, no de un ratito, muchas horas. De tal manera que cuantos más años tiene la cuidadora, más horas dedica al cuidado de su familiar. Una aseguradora hizo un estudio y resulta que la franja de edad de mujeres comprendidas entre 65 y 74 años dedica más de 3 horas diarias intensivas al cuidado de su familiar, y si esta cuidadora tenía entre 75 y 84 años, mirad la edad que os digo, 75 y 84 años, dedicaban más de 6 horas diarias. Es lógico pensar que tengan sobrecarga del cuidador. Y además, con los recortes que ha habido a nivel social, pues un paciente tiene que ser muy dependiente para que tenga un recurso y poder ir a una residencia, tiene que tener por lo menos un grado 3 y luego esperar unos cuantos años hasta que le dan ese recurso. Es lógico que el cuidador esté con sobrecarga. Aquí a modo de ejemplo os he puesto una gráfica que también es de los países de la OCDE. En azul es cuando se le dedica mayor horas, 20 horas en total, pone a la semana, a nosotros nos salen más, 20 horas al cuidado intensivo a su familiar, y somos el segundo empezando por la cola. Solamente nos supera Corea. Si nos comparamos con los otros azules hasta llegar a Dinamarca, pues en fin, necesitamos mucho soporte para que nuestros cuidadores no se sobrecarguen. Visto lo visto y teniendo los retos que tenemos de la mala sostenibilidad del sistema, de una población tan envejecida, con expectativa de vida tan alta, con patologías crónicas que cada vez van a más porque no somos capaces de frenar lo que son los factores de riesgo, nos planteamos que hay que cambiar el modelo asistencial. Este modelo asistencial tiene que estar orientado hacia la persona y nunca la enfermedad, porque si no se va a volver a repetir lo que nos está pasando ahora. Para ello, aquí en la Comunidad Autónoma de Baleares se está utilizando como modelo de gestión de patologías crónicas para estratificar la población la pirámide Kaiser permanente. La pirámide Kaiser surge en Estados Unidos, la pone en marcha una aseguradora, como todas hay en Estados Unidos, para gestionar las patologías crónicas y evidentemente reducir los costos o los gastos sanitarios. Luego ven que es un buen modelo de gestión de las patologías crónicas y lo adoptan también en países anglosajones, como ya ha dicho Angélica, incluso aquí. Bueno, pues esta pirámide, que tiene 4 niveles, en realidad tendría 3 de pacientes con patologías crónicas y uno que el paciente estaría sano. Bueno, pues en el primer nivel, este de aquí, tenemos a toda la población sana. Aquí el paciente no tiene ninguna enfermedad. Y aquí lo que tendría que hacer primaria, digo, la importancia de primaria en lo que es el sistema de salud, debe coger a la población sana, hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pues con campañas, pero incluso a nivel de ministerio, campañas para tener hábitos de vida saludables y evitar que tengamos factores de riesgo, que tengamos una hipertensión, una diabetes, que no tengamos una vida sedentaria, etc. En el segundo escalón tendríamos las patologías crónicas recién diagnosticadas, no tendría ningún tipo de complejidad. Supongamos que a un niño le diagnostican una diabetes, pues a través de su centro de atención primaria se le va a enseñar lo que es educación sanitaria. Aquí funciona muy bien lo que son las escuelas de pacientes, el paciente experto, el de tú a tú, pacientes que tienen la misma enfermedad y entre ellos se van formando y se van aconsejando y asesorando, la escuela de pacientes y todo eso. Y aquí es importante empoderar al paciente y a la familia en todos los escalones, pero básicamente aquí para evitar que suba un escalón más. Aquí el paciente se autogestiona sus cuidados, se autocuida y está controlado en domicilio sin ningún problema. Llegamos al nivel 3, que es un paciente crónico ya más complejo, donde va a precisar seguramente varios ingresos por descompensación de alguna enfermedad y va a precisar, aparte de su autocuidado cuando esté en domicilio, cuidados profesionales. Y sufren complicaciones cuando van ingresando y se necesita un cierto grado de gestión, que sería la coordinación seguramente con atención primaria cuando el paciente sale de alta. Y en el último escalón, que es el que vengo a hablaros yo hoy, estaría el paciente crónico complejo y el paciente crónico avanzado.
Estos pacientes ya tienen una complejidad mucho mayor porque son pacientes que tienen necesidades sociales, necesidades funcionales de todo tipo, porque son pacientes que pierden la autonomía y son muy dependientes, y que cuando se van de alta tienes que coordinarte, cuando se van al hospital se van de alta tienes que coordinarte con la atención primaria para garantizar esa continuidad asistencial. El paciente se mueve en el sistema, pero la patología la tiene. Somos nosotros los que nos tenemos que coordinar con los distintos niveles asistenciales para no perder de vista a ese paciente. Por ese paciente, si nadie habla con atención primaria o se coordina con la atención primaria cuando se va de alta, fijo que al cabo de 48 horas lo tenemos en el sistema otra vez en urgencias o haciendo un reingreso. Es importantísimo que cuando el paciente se va de alta en este nivel nos coordinemos con la atención primaria. Como veis, aquí hay una línea que va desde principio a fin, que en todos los niveles asistenciales, los pacientes crónicos y sobre todo el paciente que está sano, hay que hacer actividades de prevención. Y esta línea que hace aquí es la que separa cuando el paciente puede darse autocuidados, autogestionarse su enfermedad, y de aquí cuando necesita siempre cuidados profesionales. Si ponemos el foco encima de este vértice, estamos hablando que este es el 5% de la población. ¿De la población? Crónica, perdón. Todo esto son población crónica. Este es el vértice superior, este es el 5% de esta población crónica, que son, aquí está el paciente crónico complejo, paciente que tiene una alta morbilidad, necesidades sanitarias sociales y complejas, a ser pacientes que han perdido gran parte de su autonomía y a nivel funcional también han perdido funcionalidad. Se van a necesitar recursos sociales seguramente al alta. Pero luego hay un porcentaje dentro de este vértice superior, que es el 1,5%, que es cuando estamos hablando del paciente crónico avanzado. El paciente crónico avanzado es un paciente crónico complejo, pero que tiene un grado más de complejidad. Tiene un pronóstico de vida más limitado y muchas veces necesitan cuidados paliativos. Lo que nos va a discernir qué es un paciente crónico complejo o paliativo es la herramienta NECPAL. El paciente crónico avanzado, si le pasamos la herramienta NECPAL, a la primera pregunta si le sorprendería que el paciente falleciera en los últimos 12 meses, no me acuerdo si la pregunta más o menos, si no nos sorprendería, deberíamos pasar a hacer todo el cribaje y este paciente sería un paciente crónico avanzado. Y en función de la complejidad, sería ya un paciente paliativo y que tal vez podría llevar unidades de paliativos y si no, quedarse en una unidad de paciente crónico avanzado. En estos dos casos es imprescindible las rutas asistenciales porque estos pacientes no ven, y el paciente crónico complejo y el avanzado no ven hacer la misma ruta asistencial que el resto de pacientes que tienen patologías agudas. Hay una persona que se llama, un estudioso del tema que se llama Jordi Varela, que establece propone 10 cosas para cambiar lo que es el sistema sanitario, pero él dice sobre todo dos. Una es que un hospital tendría que estar separado de lo que es factoría, donde se opera, donde se ingresa, se ponen tornillos, por decirlo de alguna manera, y otra parte que es donde estás tratando al paciente crónico, porque no tiene que entrar en la parte de factoría. Por así decirlo, esto en plan muy resumido. No, pues estos pacientes de aquí hay que sacarlos de los circuitos de hospitales de agudos como tal. No quiere decir que no vayan a ir nunca a un hospital de agudos, pero sí que tienen que ir por otra vía o por otra ruta. Y en todos los casos hay que hacer gestión integral de casos y coordinarse con lo que es atención primaria. En el caso del Hospital General, la enfermera gestora de casos soy yo, y si ya hablamos de este paciente crónico avanzado que tenemos ingresado en nuestro hospital, por ejemplo, mi misión o mi objetivo principal sería garantizar la continuidad asistencial a través de la coordinación con los distintos niveles asistenciales, facilitando lo que es la transición al domicilio. Muchas veces cuando el paciente está cerca del alta, nuestras altas siempre tienen que ser planificadas, nunca se pueden dar de hoy para mañana, porque necesitan soporte de familia, social, recursos en una palabra.
Esta familia muchas veces, este paciente cuando tiene que volver a domicilio tiene miedo de volver a domicilio porque ha habido una pérdida funcional importante, a lo mejor el paciente ha tenido un ictus, caminaba ya no camina, tiene disfagia, ya no habla igual, tiene miedo al volver a domicilio. Hay que planificar muy bien las altas de estos pacientes crónicos complejos y avanzados para que se vuelvan a su entorno en las mejores condiciones posibles. Entonces, lo que yo hago básicamente, aunque soy gestora de casos, hago de enlace. A mí me gusta llamarme enfermera de enlace porque me enlazo con atención primaria. Me gusta aquello de no dejo hasta que no me lo recogen, ¿no? Pues eso. La población diana a la que yo me dirijo, en el Hospital General, yo hago una captación activa de todos aquellos pacientes que tienen un Bartel por debajo de 60, son muchísimos, los que trabajáis en ámbito sociosanitario lo sabéis. Pacientes que precisen una continuidad de cuidados, que puedan tener úlceras por presión, alimentación, nutriciones enterales, mal control del dolor, ostomías, etc. Pacientes sin riesgo de exclusión social. Cuando ingresan tengo que hacer una captación activa a este paciente, porque si no se soluciona su problema social, cuando vaya a domicilio no va a tener ningún soporte y va a volver a entrar, a ver el circuito otra vez, de hospital de agudos. Pacientes que están en situación de final de vida, a través del ESAT, coordinándonos con el ESAT, etc. Aquellos cuidadores que tienen un diagnóstico, que tienen ya un cansancio del rol del cuidador, que tienen una sobrecarga según la escala de Zarit. Y evidentemente la población diana, también la que yo dirijo y no tengo que hacer mucha captación porque muchos están ya identificados, es el paciente crónico avanzado y su familia. Estos son mi población, o sea, todos son mi población diana, pero este básicamente es donde más pongo el foco. Cuando hablo de las personas que necesitan continuidad asistencial en domicilio, para que veáis de qué porcentaje estoy hablando en un hospital sociosanitario, en septiembre hice un corte de prevalencia para ver cuántos pacientes había contactado con atención primaria. Casi la mitad de las altas que se hicieron en el hospital, el 53,4%, fueron altas domiciliarias, un 18,9%, casi 19%, pacientes que fallecieron, pero pensad, es un porcentaje elevado, que estamos hablando que son pacientes que tienen una alta morbilidad, estamos hablando del vértice superior, que prácticamente tienen toda necesidad de cuidados paliativos y NECPAR positivo, o sea que se mueran un 19% de pacientes, está dentro de la normalidad. Un porcentaje también importante, 14%, tuvo que ir a larga estancia y otro porcentaje importante tuvo que ir a residencias. La mitad que fueron a domicilio, en el 87% tuvo que hacer continuidad asistencial. Quiere decir que en el 87% de los pacientes tuve que contactar siempre con atención primaria, o bien telefónicamente o bien a través de un MEAP, escribiéndole un MEAP a la enfermera y haciendo o generándole lo que es la consulta de continuidad asistencial, porque todos precisaron una llamada telefónica, una visita a domicilio por parte del equipo de atención primaria. Yo les avisaba que ya estaban en domicilio. Esta es la misma. ¿Qué ofrecemos en el programa de crónico avanzado? Ofrecemos muchísimas cosas: valoración integral, trabajo en equipo interdisciplinar, gestión de sus recursos, continuidad asistencial, pero lo que más le gusta siempre al paciente, familia y al compañero de atención primaria es el ingreso directo desde el domicilio. Es como nuestro producto estrella. Lo que más le gusta es que si el paciente está en domicilio, se descompensa, pasar directamente al Hospital General sin necesidad de pasar por hospital de agudos y menos por urgencias, porque hemos visto que hay un porcentaje de pacientes que tienen deterioro cognitivo, pues se desorientan mal en el servicio de urgencia, están muchas horas solos y además no lo necesitan porque son pacientes que ya están diagnosticados. Hablamos de pueden venir directamente, porque seguimos hablando de este 1,5% de la población que tiene patologías crónicas. ¿Qué criterios tiene un paciente crónico complejo, avanzado para que nosotros lo incluyamos en programa? Pues tiene que ser un paciente crónico complejo, pluripatológico, que precisa tratamiento o rehabilitación tras descompensaciones de alguna de sus enfermedades crónicas, tiene que tener la herramienta NECPAL positiva. Los pacientes deben estar ya diagnosticados, evidentemente no vamos a hacer un diagnóstico nuevo, son pacientes crónicos que llevan con su patología toda la vida.
no están indicados tratamientos agresivos ni invasivos. Un paciente que precisa un stent o una fibrinolisis no es tributario estar en este programa, nos hemos equivocado de programa seguro. Que haya necesitado más de 2 ingresos en el último año y que evidentemente lo acepte el paciente y la familia. Si el paciente no lo puede aceptar porque tiene una demencia, la familia lo debe aceptar. Y además debe constar en la historia, no es que tenga que firmar un papel, pero sí que debe aceptar, informando en qué consiste este programa, debe aceptar el programa. La ruta asistencial del paciente crónico avanzado es una ruta propuesta de la estrategia de la cronicidad, donde el paciente que ya esté identificado, está en domicilio, con unas alarmas ya identificadas, está en domicilio y se descompensa por alguna enfermedad y precisa una atención. Bueno, pues este paciente se pondrá en contacto con la enfermera gestora de casos en horario comunitaria, en horario que tenga atención de 8 a 3 y de lunes a viernes, y por las tardes y noches pues hablará con el 061, llamada al 061. Si este paciente a través de la consulta telefónica se le resuelve su problema, se quedará en domicilio. Pero si no se le resuelve el problema vía telefónica, va a haber una valoración domiciliaria. El equipo de atención primaria va a ir a domicilio, le va a valorar si está bien en horario de atención del centro de salud, y si no, pues irá el SUAP, el ESAT, el que corresponda, le valorará. Si también lo controla en domicilio, el paciente se queda en domicilio, pero si no lo controla en domicilio, debe derivarlo a un hospital de media estancia, hospital sociosanitario como es el nuestro, donde allí, pues lo que he dicho ahora, la valoración integral, tener un equipo multidisciplinar, nos coordinaremos con atención primaria cuando se vaya de alta, cuidaremos al cuidador, etcétera. ¿Cómo lo hacemos cuando lo incluimos? Hablamos con la familia, le explicamos en qué consiste el programa, le explicamos los circuitos, le damos un folleto informativo y ella nos debe dar su consentimiento cuando le hemos informado, que debe estar, nos lo da de manera verbal, que debe registrarse siempre en la historia. En cuanto nos da su consentimiento, esto cuando hemos captado nosotros los pacientes en el hospital, hablamos con atención primaria tiene que saber que ese paciente ya lo hemos identificado como paciente crónico avanzado y se activa una serie de alarmas en atención primaria, y esa misma alarma se va a saltar o se va a volcar automáticamente en historia de salud. Para que lo veáis, esto es la historia, que estaría aquí de atención primaria, lo conocéis. Nosotros ponemos aquí que es un paciente pluripatológico, en este caso del Hospital General, ahora se llamará crónico avanzado, hasta ahora lo llamamos pluripatológico, y en cuanto clicamos en esta alarma, se vuelca automáticamente aquí en historia de salud. Cualquier persona que abra historia de salud encontrará si el paciente es de programa o no. Aquí ahora aparecen las voluntades anticipadas, esta parte de aquí, esto es que era un poco más antiguo, y aquí aparece si el paciente es de algún tipo de programa. O sea, se podría identificar en función de que fuera a domicilio, si es la atención primaria lo sabe, pero si fuera el SUAP, por ejemplo, puede ver que este paciente es pluripatológico o crónico avanzado y que la ruta asistencial de este paciente es venir al hospital y no acabar en son espases. Las pacientes que hemos captado nosotros en estos últimos 10 años, coordinándolos con 3 centros de salud, como es Vall d'Argent, Son Pizá y Santa Catalina, pues ha sido un total, como veis, son pocos, porque el vértice de la pirámide y de estos centros de salud, pues tampoco son muchos. Han sido 439 pacientes. Si veis, aquí hay un repunte importante de captación, y aquí vuelve a caer lo que es la curva, y es que ocurren 2 hechos aquí. Uno es que a final del año 2010, en noviembre concretamente, se crea la figura de enfermera de enlace en el Hospital General, y es la que está haciendo la captación activa porque conoce los criterios de inclusión del programa, y como veis, aumenta muchísimo la captación de este paciente. Sin embargo, en el año 2013 nos sectorizan, nos deja la sectorización la mitad de la isla. Si hacemos alguna captación de manera extra por el otro sector ya nos dejan hacerla, y hacen que nos ciñamos solamente otra vez a Vall d'Argent, Son Pizá y Santa Catalina, y hacemos una captación, no hacemos la captación tan alta porque no tenemos tantos pacientes. La pena es que, claro, quien depende de otro sector o de Son Sardina no se va a beneficiar, en este momento no se beneficiaba de estar dentro de este programa.
Para que veáis el perfil de usuario que tenemos y veis cómo está en este vértice superior de la pirámide, estamos hablando que la media de edad de estos pacientes tienen 86 años. Casi superan la media que establece el Instituto Nacional de Estadística en cuanto a las personas. 86 años tiene la media. Tiene un Barthel por debajo de 30, son pacientes que tienen una dependencia severa. Un Pfeiffer de 5,6 y los meses en programa, desde que identificamos al paciente para incluirlo en programa hasta que fallece, no llega a año y medio, 15,7 meses. Si comparamos hombres y mujeres, pues la mujer tiene más edad. He puesto un asterisco porque tiene una media de 87, pero el 30% de estas pacientes tienen más de 90 años. Imaginaos de qué población estamos hablando. Población muy envejecida. El Barthel de la mujer es inferior, no llega ni a 30, las mujeres son más dependientes. El Pfeiffer es más alto, tiene más deterioro cognitivo. Y la permanencia en programa también es más corto. La mujer se muere antes, está 15 meses desde que la identifican hasta que se muere. Como veis, tiene un pronóstico de vida bastante limitado. La situación actual del programa es que la gran mayoría de pacientes se han muerto, como habéis visto. El 70% ha fallecido. Nos quedan activos en programa casi un 30%. Cambio de programa y por voluntad propia no es imperceptible. La gran mayoría han fallecido y el 30% sigue en programa. Pero estos pacientes han precisado ingresos porque han ingresado, han vuelto a domicilio, vuelto a ingresar, vuelto a domicilio. Y muchas veces cuando este paciente se ha dado de alta ha fallecido en domicilio, como es lógico por el pronóstico de vida que tiene. De todos los pacientes, solamente la mitad de los que tenemos identificado han ingresado. La media ha sido de 2 ingresos, han ingresado menos los hombres, que han ingresado 1,69 veces, bueno, no llega ni a 2 veces, y las mujeres han ingresado una vez más que los hombres, 2,6. Las estancias... Pues la estancia media del hombre ha sido de 27 días y la mujer 10 días más, de 37. La mujer ingresa más y está más días ingresada. Y además, visto que es mayor, se muere antes, es más dependiente y además tiene más deterioro cognitivo. A pesar de que hemos dicho en un principio que lo que ofertábamos y era nuestro producto estrella era que queríamos ingresar de cama a cama, pues lo que ha pasado es que en la mitad de los casos el paciente no ha venido directamente al hospital, sino que se ha ido al hospital de agudos. Analizando por qué, si están con alarmas identificadas, que se vuelcan historia de salud, qué es lo que ha pasado para que la mitad vengan de Son Espases en lugar de venir de su domicilio. Pues en el 77,4% ha sido por un fallo del traslado. Fallo del traslado entendido como cuando se llama a un servicio de urgencias o al 061 y manda un recurso, o bien el SWAP, o bien el 061, o bien el 061 del SWAP, no hay más, o la ambulancia que mande el 061, han considerado que ese paciente debería ir a Son Espases por desconocimiento. O sea, también hay que reflexionar qué hemos hecho mal para que no les haya llegado a ellos, pero tampoco han mirado si este paciente es de programa porque no han mirado si tiene una alarma activada de paciente crónico avanzado. Casos que todos se han derivado, en la mitad de los casos, el 73,4% se han derivado a Son Espases. Otro problema nada desdeñable ha sido en un 14% por falta de camas. Es importante que cuando un paciente que tú lo tienes identificado, que has quedado con la familia, que no va a ir a un hospital de agudos, que va a venir de cama a cama, decirle que no tenemos camas, es un poco romper el compromiso con la familia y con el mismo paciente. En un 10% casi, como lo veis aquí, ha sido por patología aguda, por ejemplo, una fractura es una patología aguda en un paciente crónico y debe ser derivado a un hospital de agudos. Y en otro porcentaje muy bajito, pues ha sido porque la misma familia se lo ha llevado directamente a Son Espases, etc. Si sumamos el 73,45 con el 13,72, estamos viendo que casi el 90% es por fallo del sistema, es por fallo nuestro. No estamos dando respuesta al modelo que estamos hablando. Y si hablamos de que nuestro sistema a nivel económico no es sostenible,
estamos intentando cambiar el modelo y nos están fallando los circuitos, pues hablaríamos de ineficiencia. Se hizo un estudio, una simulación realizada a partir de los estudios de Medicare sobre pacientes en hospitales de agudos derivados a centros sociosanitarios en el año 2007 y resultó que al menos el equivalente a 5.316 camas tenían pacientes de hospitales de agudos, tenían pacientes sociosanitarios o eran tributarios y estaban en un hospital sociosanitario. Sin embargo, estaban ocupando camas de agudos. Aquí, en plan, llamar la atención, pone que esto equivale a 4 grandes hospitales de 1.200 camas, así como llama más la atención. Yo he hecho un simulacro de lo que nos podía haber ocurrido a nosotros, llama mucho la atención y no es real, pero sí que he hecho que estos pacientes que no han venido directamente al hospital, sino que se han derivado a hospitales de agudos, han estado ingresados allí, que hemos identificado antes, han sido 3.825 estancias, o sea, 3.825 días han estado ingresados en el hospital de agudos, a 1.000 euros como media la cama, 3.825 si esos pacientes hubieran estado ingresados en nuestros hospitales, hubiera sido a 300 euros la cama. Hablo de estos últimos 10 años, no en un año. El ahorro tal vez hubiera podido ser de 2.677.500 euros. Son muchos millones de euros, hablando de una población muy pequeña. Entonces, si hablamos del sistema, si es sostenible o no, tendríamos que replantearnos muchas cosas, como lo es el cambio de modelo asistencial y tener los recursos suficientes para que el paciente esté en el nivel asistencial donde le corresponda. A modo de conclusiones, pues me gusta poner estas conclusiones porque muchas de ellas, de esas conclusiones que yo saqué a lo mejor en septiembre, porque hice una presentación similar y tenía estas mismas conclusiones, es que la primera, que yo decía que había que identificar a la población con enfermedades crónicas de alta complejidad para que estuvieran en el nivel asistencial que le corresponde y no en hospitales de agudos, pues aquí ya me sale un ok. Un ok porque lo que es desde el IPSALUD se está trabajando la estrategia y va a estratificar a la población en función de esa pirámide Kaiser que os he enseñado, sobre todo el vértice superior, para tener identificados estos pacientes y sacarlo de los circuitos habituales de agudos. La segunda conclusión que yo sacaba antes de que se pusiera a trabajar con la estrategia era sistematizar la captación activa en atención primaria y hospitales de agudos. Nosotros hacíamos la captación a través de atención primaria y a través de hospitales de agudos, sobre todo en los centros de Vall d'Argent, Son Pizà y Santa Catalina. Bueno, pues pasa lo mismo. Están haciendo una estratificación de manera automática a través de los diagnósticos de SIAP y no hace falta hacer esta captación activa a priori porque el sistema nos lo va a sugerir o nos lo va a dar. La tercera conclusión que se solicitaba o que yo veía que era necesaria para identificar las necesidades de cuidados paliativos era utilizar la herramienta NECPAL y ahora se ha convertido en un requisito para que un paciente sea crónico avanzado. O sea, esto conseguido también. Ampliar el ámbito de actuación, porque no era justo como lo estábamos haciendo. Resulta que quien vive en las zonas de Vall d'Argent, Son Pizà y Santa Catalina, pues tiene mejor acceso para ir a los hospitales sociosanitarios que quien vive en Son Sardina o en Son Serra o el que vive en Campastilla, que ya estamos hablando de otro sector. El principio de equidad se perdía totalmente desde el momento que solamente estábamos trabajando con 3 centros sanitarios. Pero como también se va a ampliar la actuación, pues hemos conseguido o a punto de conseguirse. Bueno, pero se está trabajando en ello. Potenciar, crear la figura de enfermera gestora de casos que coordina todo este proceso asistencial y además garantiza esta continuidad de la asistencia en los distintos niveles asistenciales, pues también porque sé que el IPSALUD quiere o tiene la intención de ampliar lo que son las enfermeras gestoras de casos que den cobertura a todos los hospitales y todos los centros de atención primaria. Mayor dotación de camas sociosanitarias, porque hemos visto que hacían falta camas sociosanitarias, porque no podían ingresar todos los pacientes que queríamos, porque no había camas. Esto no le he puesto el ok, porque creo que no está del todo trabajado. Y lo último es fomentar y mejorar el uso de sistemas de información.
Lo que está pasando, que a pesar de que nosotros activamos la alarma, como os acordáis, aquí, estamos activando la alarma aquí, esta alarma solamente se vuelca y escribimos en atención primaria, es un paciente pluripatológico, escribimos todo lo que es el circuito, los números de teléfono, etcétera, y se vuelca aquí, pues viene el sistema de la historia de salud, no la utiliza el 061 el SUAP porque dicen que el buscador es muy lento, y en atención primaria no se vuelca en la página de inicio, tienes que ir a buscarla. Tú cuando entras a atención primaria no hay ninguna alarma que te salte diciendo este paciente es crónico complejo, crónico avanzado, ya avisándote de que debe hacer otra ruta distinta, que es un hospital de agudos. Bueno, yo daros las gracias, eran mis conclusiones. Angélica creo que en estas conclusiones igual querrá decir algo relacionados con atención primaria. Atención primaria. Vuelvo a decir que falta una conclusión, y es que es muy importante que trabajemos de otra manera en el domicilio, que consigamos una captación activa, aunque tengamos una estratificación de los pacientes más frágiles, y que resolvamos. O sea, es verdad que muchas veces detectamos problemas en los domicilios en personas frágiles y con una gran complejidad, y muchas veces no tenemos recursos ni tenemos soluciones que darles, ¿no? En eso tenemos que seguir trabajando. Creo que tenemos la suerte, ¿no?, como dice el Chronic Care Model, que los sistemas orientados a la cronicidad tienen 3 planos, ¿no?, de atención: el de las políticas sanitarias, que creo que estamos alineados; el sistema sanitario, que cuesta mucho mover toda esta maquinaria para conseguir que todos rememos en la misma dirección; y después conseguir, claro, que la interacción que se produce entre un profesional preparado, formado y proactivo con un paciente o un cuidador activo y que sabe gestionar lo que hay en el domicilio, lo que tiene, o la enfermedad que tiene, pues es cuando conseguimos los mejores resultados. Entonces yo creo que todos tenemos claros los objetivos, pero insisto en que mi conclusión sigue siendo que tenemos que tener un entorno comunitario potente en el que la enfermera de atención primaria resuelve las cosas en el domicilio. Y voy a aclarar una cosita que he visto en la ruta asistencial. La enfermera gestora de casos es un soporte, es quien consigue enlazar y engranar que todo el sistema funcione y que esa persona no se pierda en el laberinto que llega a ser el sistema sanitario. La enfermera referente del paciente sigue siendo la enfermera de atención primaria y el médico de atención primaria. La enfermera gestora de casos o de enlace es un recurso, como es un recurso el ESAT. Es decir, no sobra nadie, ya lo he dicho al principio, pero tenemos que tener clara que las enfermeras referentes de la persona en atención primaria tienen que ser eso: enfermeras que dan soluciones, que van al domicilio, que hacen planes de cuidados y que tratan a la persona de una manera diferente, que promovemos la respuesta y la acción de las personas. Sí, aquí lo pone además. Valoración médico y enfermera del centro de salud. Perdón, que la valoración telefónica es habitualmente de la enfermera que está, si está. Lo que pasa es que la persona el profesional que más cerca va a estar del teléfono seguramente es la enfermera gestora de casos, pero quien va a decidir en el proceso creo que deben ser las personas que más conocen al paciente, que son el médico y la enfermera de familia. Que no quiero que nadie dé lugar a confusión, porque creo que antes de he tenido algún input, ¿no?, de que hay personas que creen que la enfermera gestora de casos va a suplir, o hay, bueno, no, creo que es un recurso más para conseguir que las personas no se pierdan en el sistema y realmente orientarnos a la atención integral. Nos encantaría que hicierais. Tenemos más de media hora para comentar. Hay que tener micro porque está el streaming. Hola, bueno. Hola. ¿Tienes un caramelo? Sí. ¿Me duele la garganta? ¿Pica? No. Isa. No, porque no te oyen ahí. Hola, bueno, pues muchas gracias por la presentación, Isabel, porque ha sido una maravilla. Y gracias a ti, Angélica, por poner en marcha esta estrategia que parece muy interesante.
Bueno, yo soy Isabel Zaldívar y he vuelto a esta comunidad autónoma a trabajar hace un mes, más o menos. Yo quería preguntarte una cosa, Isabel, que tengo dudas. ¿La enfermera gestora de casos puede hacer el ingreso en tu hospital? Quiero decir, la enfermera gestora de casos detecta un problema grave en un domicilio, telefónicamente o de la manera con la vía que sea. En ese momento la enfermera de atención primaria no está, el médico no está, yo qué sé, porque no estáis siempre, ¿Tiene la capacidad de poder ingresar al paciente? ¿Puede hacer el MEAP y automáticamente vosotros desde el Hospital General en muchas ocasiones sí que se ha hecho. Si bien es verdad que cuando un paciente tiene un problema que se descompensa por su enfermedad crónica en domicilio, normalmente va el médico, la enfermera igual de atención primaria ha ido y avisa al médico, incluso la gestora de casos, el médico evalúa, por ejemplo, ausculta, es una insuficiencia cardíaca, ausculta, te hace un MEA, pero la enfermera de gestora de casos te hace otro. Y se pone en contacto conmigo, que soy la gestora de casos del hospital, y soy yo la que ingreso a ese paciente. Y no cuestionan. En ningún momento costó en un principio, incluso con admisiones, el jefe de admisiones decía, pero tú, ¿por qué ingresas a este paciente? ¿Tú, por qué ingresas a este paciente? Con el tiempo, nadie cuestiona a un paciente que está en domicilio que yo digo, tiene que ingresar, que me diga que no. Y tal vez haya identificado esa necesidad de ingreso la enfermera gestora de casos de atención primaria, porque igual es un problema social, pues que a lo mejor, que es que aquí habría varios matices, ¿no? A veces ingresan pacientes porque no hay recursos sociales, son pacientes muy dependientes que están encamados y que a lo mejor no operan al cuidador principal de un hombro. Te digo un hombro porque me acuerdo de una situación. Ese paciente dependiente que se queda en domicilio tiene que ingresar donde sea. Entonces, como no hay servicios de ingresos en residencias, si no es de una manera planificada, y a lo mejor una intervención de un hombro puede ser planificada, pues acaban ingresando en el hospital sociosanitario y le ingresa la enfermera gestora de casos, me llama y lo ingresamos sin ningún problema. Ha costado, ha costado, no es tan fácil, ahora queda bien, pero ha costado que se nos reconozca como gestoras de casos, que hacemos gestión del caso. Te iba a contar el caso de un paciente que solicitaban ingresarlo, no era ni siquiera de crónico avanzado, pero me llamaban a mí como gestora de casos, un paciente de 91 años, un viejecito que estaba encamado, que había ido perdiendo alegría, que era un sevillano, iba perdiendo alegría, y el médico de atención primaria, que lo conoce mucho, y la enfermera decía, no sabemos lo que le pasa, pero no se levanta de la cama, está perdiendo peso, un señor que tiene un deterioro cognitivo y yo no lo quiero derivar a urgencias de Son-Espases porque tiene un deterioro cognitivo, va a estar 8 horas, va a hacer un síndrome confusional, su mujer tiene 89 y yo lo único que quiero es que me hagan una ecografía, una radiografía, unos análisis para ver si tiene una patata en el hígado y lo paso a paliativos o le doy un antidepresivo porque a lo mejor es que el señor ha perdido la gana de vivir. Pues para mí esto es una gestión de caso como tal. Y no pone ningún problema cuando hablas con admisiones de que se necesita hacer un ingreso corto para este paciente y me dicen, ¿es pluripatológico? ¿Es de programa? No, no es de programa porque tiene la mala suerte de vivir en Son-Sardina en lugar de en Vall-d'Argent. Pero si este paciente fuera de Vall-d'Argent, con 91 años de su pluripatología, pues era un paciente de programa crónico avanzado, pero está justamente en otro centro de salud. Y a veces haces excepción, haces gestión del caso. Y no sé si es que ya a nivel cultural nos ven que no nos ponen pegas. Qué bien. Otra pregunta. Tenía entendido, por lo menos en otra época, se proyectó que hubiera enfermeras gestoras de casos en los grandes hospitales de agudos y que se programaran las altas. ¿Eso sigue existiendo? Aquí, Angélica. Es que no sé si te puedo contar tanto. Está previsto que haya enfermeras gestoras de casos en todos los ámbitos hospitalarios. El programa que lideró Rosa Adrover, que está aquí, y junto con las directoras, que tú eras una de ellas en aquel momento, es en el que nos hemos basado. Y ahora mismo hay enfermeras en las unidades de valoración sociosanitaria en los hospitales y pensamos que esa figura debe sustituirse por una enfermera de enlace o gestión de casos, que trabajen de otra manera, pero también con enfermeras
que en los hospitales, en determinadas unidades, igual que hay unidades en los hospitales de agudos de pluripatológicos que debes conocer, o unidades geriátricos de agudos, que todos al final son lo mismo, pues tengamos unidades iguales en nuestros hospitales de agudos, de manera que la enfermera gestora de casos trabaje de una manera diferente con estas enfermeras que también van a tener una atención integral. Es que no quiero decir cosas que no debo decir todavía hasta que no lo presentemos, pero vamos, que sí que está previsto, porque es la única manera, o es una manera eficiente y que tiene evidencia de que los pacientes no se pierden, ingresan menos, se preparan, y tienen estancias más cortas y reingresan menos. Gracias. Hola, buenas tardes, soy Rosa Drover y quería hacerte una pregunta. Bueno, felicitarte por la presentación, creo que es súper interesante. Abre un mundo de posibilidades y abre un mundo de preguntas también, ¿no? A mí me ha súper preocupado cuando has dicho que no había camas con 3 centros. Somos 45 centros de atención primaria en Mallorca. Si queremos llegar a toda esa población para dar salida y para que realmente este programa sea efectivo, da un poco de escalofrío. Personalmente es un poquillo me ha dado un poquito como un poco de vértigo, ¿no? Pero también quería comentarte otro tema, que es la coordinación con los servicios sociales. Tú lo has dicho muy bien. Muchas veces el domicilio, los problemas más graves, más acuciantes que tenemos, es que el cuidador principal está agotado, no puede más, o tiene un ingreso, o tiene algún problema que le impide llevar a cabo su cuidado, y con la falta real de soporte en el domicilio, de trabajadores sociales, etcétera, porque el programa de atención domiciliaria social llega donde llega, a las horas que llega, etcétera, pues te encuentran situaciones muy graves y que tienen un tinte más social a veces que sanitario. Y quería saber si habéis trabajado este aspecto con los servicios sociales o en vuestro programa, en vuestra experiencia, la experiencia que habéis tenido con los servicios sociales. Era solo esa pregunta. No quiero entrar más allá. Gracias. No, contestaré yo después, que sé que quiere contestar Angélica. Si hubiera más recursos sociales, seguramente los hospitales sociosanitarios tendrían camas de manera más fluida. El problema de los recursos sociales es que tienen el presupuesto que tienen y que ha habido el mismo recorte que igual que nosotros. Entonces, una persona, para que pueda tener el recurso de una residencia, pasan años. Y lo que está ocurriendo en los hospitales sociosanitarios es que tenemos un porcentaje elevado de pacientes, bueno, elevado, tampoco muy elevado, un porcentaje no desdeñable de pacientes que tienen una alta médica y no se pueden ir al hospital porque no tienen un recurso social. Si hubiera más camas sociales, seguramente no habría tanta falta de camas sociosanitarias, eso seguro. Y si tal vez se empezara a identificar en los centros de atención primaria a nivel social los problemas sociales de cada paciente, se podrían trabajar desde su inicio y no acabar en estas situaciones que a veces son alarmantes, porque están en una situación en el domicilio que clama al cielo. Y no sé, Angélica quería añadir algo más. La lista de espera en una residencia es de 2 años. Nos faltan 1.400 plazas residenciales. Entonces, evidentemente, estas personas que ingresan y reingresan acaban en los hospitales sociosanitarios. Acabamos de abrir 31 camas en Virgen de la Salud y al cabo de 2 semanas ya tenemos saturado, y lo tenemos saturados de este perfil de pacientes. Por eso decía que es importante hacer las cosas diferentes, definir las rutas que sean más eficientes y más enfocadas a este grupo de población, y definir los recursos sociosanitarios que necesitamos. Tenemos en Europa hay una media de camas de 5,2, en España de 2,5, y nosotros tenemos 1,9 camas por 1.000 habitantes. Nos faltan muchísimas camas, o sea, somos conscientes, pero también es verdad que muchísimos países que han trabajado con modelos de cronicidad han ido reduciendo las camas de hospitalización y han apostado por recursos comunitarios. O sea, muchos domicilios, seguramente haciendo una obra o dando un soporte de una persona a las horas que trabaja el cuidador, se solucionaría de una manera muchísimo más eficiente. Lo que comentaba Isabel, no llega a 200, 198 personas en nuestro sistema sanitario con el alta médica. 198 camas, que en una residencia son unos 65 euros día y a nosotros nos cuestan 700, 800 euros día. Luego, tenemos que trabajar sí o sí con servicios sociales. Ellos están desesperados buscando plazas residenciales y nosotros también estamos trabajando con determinadas entidades para conseguir camas de media estancia, dando calidad, ¿no?
estamos trabajando con San Juan de Dios. También sabemos que tenemos que acercar los recursos a las poblaciones donde más envejecidas están, que son la comarca de Llevant y de Tramuntana, y sí lo estamos trabajando, pero la estrategia de la cronicidad abarca toda la población, abarca todos los ámbitos asistenciales, y yo espero que podamos tener algún resultado de estos pacientes más complejos y más frágiles a final de año, pero es muy grande. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola, quiero Yolanda. felicitaros porque aunque llevamos muchos años hablando del tema, bueno, pues las circunstancias hacen que a lo mejor los programas no se puedan llevar a cabo como uno los pensaba, ¿no? Y además son proyectos siempre a largo plazo, no podemos esperar resultados inmediatos. Pero cuando se ve lo que es toda la comunidad y todos los recursos, ¿no tenéis un poco de miedo a lo frustrante que puede ser esa falta de recursos? Bueno, estamos hablando de que hay pacientes en centros sociosanitarios que tienen el alta, pero que no hay un recurso posterior para que puedan vivir. Pero es que hay pacientes en el hospital de agudos que utilizan el recurso sociosanitario porque no hay ese otro recurso, es decir, estamos ocupando camas de sociosanitario porque no hay recurso social. Lo estamos llevando por el sistema. Esto es uno de los puntos que lo que comentaba ella, si con 3 centros de salud haciendo captación no tenemos camas para estos pacientes, yo no sé si la Consellería tiene contemplado. ¿Tiene previsto? Sí. Eso espero, porque si no nos hundiremos en la miseria de la depresión. Y después, otro de los temas es el tema de la información y de cómo tenemos acceso a la información. Tenemos mucha suerte de tener muchas tecnologías informáticas, pero por desgracia poco comunicadas entre ellas. Quiero decir, en Son Espaces la única manera de saber si un paciente está en programa de crónico avanzado es entrar en historia de salud. En estos momentos sí. Claro. Cuando tengas una enfermera gestora de casos en una unidad de crónico complejo, pues lo sabrás, porque esos pacientes estarán dentro de este programa. Me refiero al tema de urgencias, que es lo que comentamos. El paciente cuando llega a urgencias, pues es como el programa de paliativos, como cuando un paciente se adquiere un compromiso con él de que va a tener una determinada atención, pues puede que llegue a urgencias por todos esos fallos que, bueno, pues que hay que ir arreglando y tenemos que ir solucionando. Pues que el de la ambulancia se confunde o la familia le ha pegado un flash y piensa que lo mejor es ir a Son Espaces. Pero la atención en urgencias yo creo que debe empezar a enfocarse ya, si está dentro de un programa, de otra manera. Yo creo que podría ayudar a Nos hemos reunido con el servicio de urgencias de Son Espaces, que es con quien vamos a empezar a trabajar, y la idea es que la alarma se vuelque en los locales. Está por aquí Inma Doncel, sabe los problemas que tenemos con los sistemas de información. El cálculo que tenemos de lo que puede costarnos la integración es de más de 1 millón de euros. Entonces, tenemos claro que tenemos que empezar a trabajar con lo que tenemos y que es muy importante cómo empecemos a hacerlo, cómo involucramos a todos los profesionales, cómo identificamos a los profesionales clave de cada servicio. Lo importante que es que en urgencias haya alguien sensibilizado y que conoce el programa, y todo esto es lo que estamos trabajando ahora. Entonces, tenemos que hacer la formación a las enfermeras gestoras de casos, que espero que se hagan las convocatorias en breve de las direcciones. Inca ya lo ha hecho. Después tenemos que formar a la unidad futura, que sea de crónico complejo o de pluripatológico del hospital de agudos. Es decir, hacer mucha formación y integrar a todo el mundo que ya está haciendo cosas en cronicidad. Pensad que Isabel ha hablado de la punta de la pirámide. Luego tenemos toda la gestión de enfermedad de los pacientes que están en el nivel 3, que no en el nivel 4, ¿no? Que influye a todas las especialidades, ¿no? Pues neuro, neumo, cardio. O sea que es muy importante ir despacio, tener una buena estrategia de implementación, que los profesionales sientan que hacen suyo el proyecto y que empecemos sobre todo con cosas asumibles. Me encantaría que tuviéramos los sistemas de información alineados e integrados. Estoy segura de que será así, pero no podemos decir que vamos a empezar el proyecto con esto porque no sería realista. Bueno,
Gracias, Isabel, y gracias también, Angélica, claro está. Isabel, yo te oí esta conferencia, algunos aspectos de ella en el certamen, en el pasado certamen de enfermería, cuando celebramos el Día de la Enfermera, ¿no? Y ya me encantó. Esta es una preocupación desde hace décadas, se ve venir y vamos pues cada vez peor. Yo no puedo evitar que me impresione profundamente estos datos, porque afectan a una parte tan grande de la población y producen tantísimo sufrimiento, y además con lo bien que nos lo has explicado y que lo has enlazado todo, hemos visto que los fallos están en muchísimos sitios, es toda una cadena que falla. Angélica nos comentaba la importancia de atención primaria y del cuidado a domicilio para evitar eso, bueno, en fin, pero es que todo eso está... si digo mejorable sería un poco hipócrita, porque es que realmente es bastante más que mejorable, ¿no? Así es. Entonces, me preocupa mucho porque lo que se está haciendo es un negocio de la vejez, del sufrimiento humano, ¿no? Y si ahora tú criticabas, por ejemplo, comentabas, simplemente exponías que solo 3 centros de salud están en este programa, y lo que pasaría si estuvieran todos, ¿no? Y todo lo demás. Esto, por mucho que Angélica, en la que confío plenamente, ponga toda la carne en el asador, necesita más y más y más y mucho más. Y esa no está siendo la prioridad. Es decir, al final los desvalidos siguen siendo desvalidos, son los que menos atención se les presta. Y fijaos, por ejemplo, me viene a la cabeza, y que está muy bien, el tratamiento para las personas con una hepatitis C. Tratamiento carísimo, etcétera, etcétera. Han conseguido grandes avances en este sentido, ¿verdad? Y me parece muy bien, pero es que no deja de ser menos prioritaria la atención a las personas con patologías crónicas, a todo lo que tú has expuesto, ¿no? Y sin embargo, Angélica nos acaba de decir pues que va a depender mucho de la inversión, de los presupuestos. Esa debería de ser una prioridad, entiendo, pero una prioridad de las más prioritarias de las prioritarias. Y seguimos siempre, pues eso, pendientes de otras prioridades, de otros lobbies. Parece que como si no podríamos funcionar si no fuera por eso, por grupos de presión, por otras cosas que si se ponen todas a la vez y se razonan, seguramente no lo sean tanto. Y ahora diré, por ejemplo, una que a lo mejor a alguien le puede molestar, ¿no? Como la propia Facultad de Medicina, ¿no? Dices, bueno, esto realmente que ha movido tanta tinta en la prensa, ¿no? Y que genera tanta polémica, y vemos aquí algo que nos afecta tanto a todos, porque de eso sí que no nos libramos. Es decir, está ahí, porque los que se libren es porque no habrán llegado a esa. Bueno, no me quiero extender más. Muchísimas gracias. Lo que se podría ahorrar. Efectivamente, lo que se podría ahorrar con esa pequeña inversión. Mezclamos muchas cosas. A ver. Muchas, sí, lo sé. A ver, gracias. Tenemos que seguir haciendo atención a los enfermos con patología aguda. Tenemos muchísimos profesionales, muchos, en todas las disciplinas, que no ven esto de la cronicidad. Es decir, hacer un cambio de cultura en un hospital va a ser muy complicado. Rafa Bengoa ha apostado desde hace 8 años por la cronicidad en el País Vasco y no ha conseguido que todo el mundo cambie esta mentalidad, ni ha conseguido que todos los profesionales se sumen a esto de la cronicidad, a pesar de que está demostrado que es eficiente, ¿no? En Mallorca tenemos 38.450 personas, en Baleares, 38.500 personas más o menos en el nivel 4 de atención. De estas no ingresan todas, es decir, estos pacientes que están en un programa de crónico avanzado son pacientes que una vez que están en programa están mejor, se mantienen durante más tiempo con mayor autonomía y con menos deterioro funcional en su domicilio que los que no tienen esta atención. Luego, actualmente, como cuenta muchas veces María Antonia Font, ¿no? Tenemos que tener gente, habrá que invertir mucho en cronicidad mientras no podemos desinvertir en lo otro, ¿eh? Entonces, yo creo que tenemos que tener todos un mismo objetivo
y tenemos que tener una estrategia con unos buenos pilares y con muchísima evidencia científica, ¿no? Que sea incontestable, pero no podemos cambiar las cabezas con un botón de las personas, y esto tenemos que ser conscientes que va a costar mucho. Va a costar que haya enfermeras que hacen ingresos, va a costar que a un médico que no ser el referente del paciente que ha sido toda la vida, pero la realidad es que cuando una persona es pluripatológico, crónico, complejo, tú lo sacas del sistema y generas huecos, y cuantas más personas sacas, más huecos generarás. Una persona que tiene una insuficiencia cardíaca, una diabetes, un ictus, y bueno, la mayoría, y un EPOC, muchísimos, ¿no?, que tienen esto, los metes en un circuito diferente y vas generando huecos en las agendas de estas especialidades, y evitas ingresos, y evitas pruebas diagnósticas. Claro, ¿el resultado se va a ver en 2 años? No, se va a ver a la larga, porque hasta que no podamos empezar a hacer esa desinversión, tenemos que invertir en las dos cosas, y cambiar la cultura es muy complicado. Hay otra cosa a nuestro favor que resulta un poco morbosa, pero es que estos pacientes crónicos avanzados, la permanencia en programa es de 15 meses, o sea, los incluyes en programa y se te mueren. Entonces eso también deja hueco. Luego hay otra cosa que a lo mejor no supone mucha inversión, pero sí un cambio cultural. Todos los pacientes siempre tienen prioridad, por así decirlo, los pacientes que están en urgencias frente a los pacientes que tienen domicilio. Esto sí que es un cambio cultural. El paciente que está en domicilio a la hora de ingresar es el paciente más vulnerable de todo el sistema, el más frágil. Entonces, a nivel de gestores, sí que deben entender que tienen mucha presión asistencial en servicios de urgencias, pero que también hay pacientes que están pidiendo ingreso desde domicilio, véase un paciente paliativo o un crónico avanzado, y que tienen prioridad, deberían tener prioridad sobre el paciente que está en urgencias, porque el paciente que está en urgencias ya está protegido. El paciente que está en planta está protegido, pero el paciente que está en domicilio no. Y a veces son pequeños cambios de mentalidad, que no supone mucho. El día que se le desborda el servicio de urgencias, pues yo entiendo que no es agradable salir en los periódicos de urgencia, en los periódicos, pero es que si el paciente que te está solicitando un ingreso del ESAT o crónico avanzado desde el domicilio no lo puedes ingresar en un hospital sociosanitario, va a acabar en urgencias hospitalarias y te va a generar una urgencia más. O sea, uno va a salir y otro va a entrar, pero es el mismo. Entonces yo no entiendo a veces por qué se priorizan el trasladar pacientes de urgencia a un hospital sociosanitario frente a un paciente que tienes en domicilio y que precisa un ingreso hospitalario. Y eso a nivel económico tampoco supone mucho. Pero bueno, en plan morboso, como he dicho, son pacientes que están de una permanencia media muy bajita. Pensad que hablamos de un 1% de la población, no hablamos, son muy poquitos, pero la idea es que estén el mayor tiempo posible en su casa y realmente con una atención diferente ingresan menos. Pero al principio, claro, el convivir las dos cosas es mucho dinero, sí. Sí, hola, yo soy María Antonia Font. Hola, María Antonia. Ya por alusión, no puedo estarme callada. No la había visto. A ver, aquí hay dos, hemos hablado de cambios, pero no conseguiremos realmente un cambio si nosotros no cambiamos también nuestra mentalidad. Estamos hablando aquí de que el crónico avanzado necesita un recurso, que son camas hospitalarias, y a la vez estamos hablando de que tiene que mejorar la atención domiciliaria. Es verdad que tiene que mejorar, pero ¿qué de la atención domiciliaria? Se precisa el cambio, se puede manejar un crónico avanzado en el domicilio, se podría manejar, ya lo pondré en condicional, porque en estos momentos es muy difícil. Primaria no tiene recursos. Hasta ahora la enfermera de primaria ha ido al domicilio ella sola y su pequeño maletín. No tienes recursos de colchones antiescaras, ni de grúas, ni de... Ella pidiendo al cuidador que se esfuerce más y ella esforzando con su maletín, ¿no? Hasta que cuando ve que no tiene nada que hacer porque con el maletín no basta, pues se va desmoralizando. Entonces hay que hacer el cambio de mentalidad. ¿Queremos realmente que estos pacientes sean cuidados en el domicilio? Pues entonces vamos a pensar más estrategias aparte de darles camas y quererlo y llevarlos al hospital. Vamos a ver si podemos dotar a una primaria con todos los recursos que necesita. Vamos a ver qué es lo que necesita realmente, ¿no? Y qué capacidades tiene para poderlo hacer. Entonces aquí, pero hay que hablar de algo más que los recursos en sociosanitarios y recursos en hospital de agudos. Hay que hablar
seriamente de qué queremos que tenga la primaria para que pueda atender a estos pacientes tan complejos. Y aquí podemos decir que estamos mejorando la atención domiciliaria. Aquí. Mientras tanto, hacemos lo que podemos. Bueno, podemos hacer más. Hola, soy Carmen Moreno del Hospital Joan Marc. Primero, darte la enhorabuena por la presentación, Isabel. Yo te quiero comentar lo que nosotros hemos vivido en el Joan Marc, ¿vale? Allí tenemos una enfermera de enlace, que es Marga Alemany. Se puso en marcha el programa de pluripatológicos, pero creo que las dificultades han sido... porque la pregunta es, ¿la inclusión en programa la hace o el médico de pluripatológicos, verdad? Lo puede proponer cualquier persona del equipo. Sí que es verdad que el médico es el que toma la decisión, como en paliativo. O sea, tú puedes proponer, pero el médico al final dice cuidados paliativos. Funciona igual. Claro, pero lo incluye algún profesional, ¿no?, del equipo de pluripatológicos, lo incluye. Entonces, nuestra experiencia es que si no hay médicos dispuestos a meter pacientes en el programa de pluripatológicos, el programa no funciona. Entonces, claro, hay en nuestra zona 2 centros de salud con los que se ha trabajado, que es el Centro de Salud de Sóller y el de Santa María, pero claro, si no hay esa relación de ir y venir entre centros de salud y los del propio hospital, cuando tenemos pacientes ingresados que con esos criterios que tienen, y los tienen muchísimos, les incluyan en programa, no se puede dar esa atención. Eso por un lado. Creo que por parte de la estrategia supongo que también habrá un soporte para que todo esto cambie, ¿no? Y que seamos todos los que facilitemos que todos los pacientes tengan las mismas posibilidades. Eso por una parte. Y luego por otra quisiera saber cuántas camas dejáis reservadas para pacientes incluidos en programa. Bueno. Si hay alguna o no. Nosotros hemos conseguido una, pero quiero saber cómo estáis ahí. Bueno, la primera parte de tu pregunta es verdad que si tienes el personal médico poco predispuesto a trabajar con este modelo asistencial, bien poca cosa puedes conseguir. Yo creo que ahí tiene un trabajo añadido pues lo que es la dirección del centro o la gerencia, porque es lo que es. O sea, estamos trabajando en un ámbito sociosanitario y los pacientes son crónicos avanzados. Y no va por capricho de que como yo no quiero, pues no lo voy a hacer. Cuesta más cuando tienes a personal poco motivado que lo entienda. Pero bueno, las cosas fluyen poco a poco. En el Hospital General también había médicos en un principio que no eran partidarios de inclusión en programa, porque decían muchas veces que si era pacientes de segunda categoría. Bueno, al final, como el camino se hace andando, poco a poco se ha ido cambiando lo que es la cultura del hospital y el modelo asistencial. Con respecto a la segunda pregunta que decías de las camas que tenemos o si dejamos reservadas, pues no dejamos, pero sí que es verdad que siempre hay un movimiento de camas de altas y bajas y de éxitos. Y yo te puedo asegurar que si yo necesito un ingreso de domicilio y se han comprometido a traer un paciente desde Son Espases, frenan el traslado desde Son Espases y le dan prioridad al de domicilio. No hace falta tener ninguna cama, buffer creo que se le llama, esperando porque igual hay otra necesidad y ese paciente no viene ese día. Pero sí que, antes he dicho que habría que cambiar la mentalidad, nosotros ya la hemos cambiado, dan prioridad al paciente que está en domicilio frente al que te iba a venir, por ejemplo, de una unidad de la unidad de UVAs o de un servicio de urgencias. Sí, no dejamos ninguna cama reservada. Gracias. Hola, mira, yo soy María Antonia Bauzá. La verdad es que darte la enhorabuena, primero porque me ha encantado y además Gracias. Tenía una espina clavada con Angélica porque estuvimos en la estrategia de la enfermedad renal el otro día. Lo digo porque soy una enfermera que trabaja en un hospital de agudos, pero estoy tratando con crónicos, que son los enfermos nefrológicos. La verdad es que sí que hay mucho trabajo por hacer. Ahí estamos para lo que nos necesitéis, a las que somos expertas en cronicidad.
Sí que es verdad que hay que cambiar todos, hay que cambiar el chip, la mentalidad de muchos enfermeros, pero sobre todo también de muchos facultativos, me refiero. Es decir, si nosotros, por ejemplo, el gran problema que tenemos es que estamos haciendo tratamientos endovenosos en el hospital, ya no digo más, me refiero, mira lo que cuesta un tratamiento endovenoso de alguien que podría hacer domiciliario. Me he reunido con Joan Boades, lo digo porque el enfermo nefrológico es un poco diferente, la verdad, del resto, y el internista del que hablábamos acaba siendo el nefro, ¿no? Lo hemos hablado esta mañana, que hemos tenido reunión del grupo motor de enfermeras gestoras de casos, que estamos diseñando la formación y la estrategia de implementación, y creo que iréis paralelos, porque es difícil, el enfermo nefrológico es diferente. Una vez más, gracias Isabel y Angélica por estar aquí. Yo en lo poco que sé de los enfermos renales crónicos, que tuve la oportunidad de participar en el primer curso que se hizo en relación a la cronicidad, es decir, son diferentes pero no tanto. No, es claro. verdad. Al final. Son pacientes que son crónicos y tienen su nivel de complejidad. Y yo creo que una de las mayores complejidades que tenemos, esta mañana lo hablábamos en el equipo, somos los propios profesionales, sí. Y hablándolo en general. Es verdad que hablamos de cultura, y cuando ves que hace 10 años que nos presenta Isabel Surdat, 10 años, 10, no hace 2 ni 3 años, y sigue estando ella, está ella, porque es Isabel. Pues entonces ahí son enfermos crónicos, es verdad que hay que tratarlos de otra manera, la mentalidad es de todo, la cultura de hablar con nuestros usuarios, con nuestros pacientes, con nuestras familias, esto tiene nombre, es lo del plan anticipado de decisiones, facilitaría incorporarlo en la cultura, incluso desde las escuelas. Ya me gustaría a mí trabajar en un centro de salud que me dejaran ir a los coles a contar cosas, pero venga a decir que hay mucho de cultural, y en eso estamos de acuerdo. Yo estoy a 5 años de jubilarme y me gustaría ver que esto está en una fase más avanzada, ¿no?, de este tipo y demás. La cronicidad es importantísima, cada vez hay más. Y otro simple apunte. Hablabas del NECPAL, y yo no olvidaría que detrás del NECPAL hay otra herramienta que es complementaria, que es el IDCPAL, que permite clasificar de manera mucho más clarita. El NECPAL te dice si eso no es positivo, y el IDCPAL te ayuda a clasificarlo dentro de la pirámide de Kaiser con mayor soltura. Sí. Son herramientas que los que estamos en primaria lo tenéis al alcance, y aunque solo sea por curiosidad indagar en ella, os invito a que lo hagáis. Está en protocolos. No vayáis a TED. Bueno, estas 2 cositas quería apuntar, gracias. Bueno, tengo que decirte que no llevo 10 años con el programa. Yo llevo desde el año 2010 que lo impulsé en el Hospital General, tuve la oportunidad de hacerlo, lo impulsé. Los otros 4 años lo hicieron los médicos, de hecho ellos se coordinaban con la atención primaria, pero como has visto los resultados no eran los mismos, repuntó cuando apareció la enfermera gestora de casos, pero sí. Bueno, son las 6:30, hacemos una última intervención, y para que podáis ir los que queráis a mirarlo de investigación y la dona al Asvaluard. La posibilidad de ampliar recursos Angélica, ¿cómo ves, qué expectativa tienes tú de futuro en los próximos años en relación con todo esto que nos habéis... Mi expectativa no es pesimista, es optimista. Creo que este año los presupuestos estábamos un poco vendidos, aún así tenemos... Bueno, yo creo que podemos contar con cosas para empezar toda esta estrategia. Creo que tenemos una cosa que no he dicho, y es que tenemos grandes fortalezas. El que un programa como el que hay en el General, y profesionales que tenemos en el Joan Marc, en el General y en San Juan de Dios, que son expertos en esto, que han demostrado que lo saben hacer bien, que tratan de una manera diferente a las personas, creo que tenemos que apoyarnos en la fortaleza de estos 3 centros que han sabido mantenerse a pesar de muchísimas dificultades. Y tenemos previsto aumentar camas de media estancia, o sea, hay un nivel de recomendación A dentro de la evidencia
de que estas camas mejoran la calidad de vida y de las personas más frágiles. Y sí que tenemos previsto un incremento de recursos sociosanitarios o de camas de crónicos complejos y crónicos avanzados, sí, 2017. ¿Hay buena coordinación con IMAS? Ahora muy buena, muy buena. De hecho, he pedido hace poco las camas de estas personas, que por eso sé que hay 198 que son altables y siguen en nuestro sistema, a petición de la Consellería de Afers Socials, porque nos han pedido de qué manera pueden priorizar estas plazas para que no estemos pagando 500 o 600 euros o 700 por cama según el hospital, porque ellos pagan mucho menos. Bueno, no puedo avanzar mucho más cosas porque luego me riñen, ya sabéis. ¿Cuándo nos lo presentarás? Esto de lo que no puedes hablar, ¿cuándo nos lo presentarás? Yo soy muy transparente, ya lo sabéis. A medida que empecemos a poner cosas en marcha, las avanzaremos, pero estamos trabajando muy bien con la Consellería de Afers Socials y con el IMAS, muy bien. Entonces vamos a aumentar el concierto de camas en Menorca, en Ibiza y ya os contaré más cosas. Cuando puedas te presentaré aquí. Quedas emplazada a la mayor brevedad. Que no me gusta nada vender humo. Cuando lo tengamos lo contamos. Pues muchas gracias. Gracias.